Bueno, como les decía, todo esto tenía que ver para entender qué es lo que estoy haciendo yo mecánica y química y físicamente con el cemento. Ahora vamos a hablar del diseño de mezcla. Y aquí, nuevamente, vamos a encontrarnos que hay muchas normativas y pues, ahora ustedes van a estar en condiciones de usar cualquiera. ¿Por qué? Porque ya tienen sus criterios muy bien formados. Tienen un entendimiento tienen un entendimiento de ingeniería del empleo del cemento, más que un entendimiento de normativa, que es por donde yo mismo hacía mis clases hace muchos años atrás. Así que no culpo que muchos de nosotros, en sus orígenes, nuestro conocimiento, sobre todo en este tipo de materias que no se pasaban directamente en la universidad como tal, nacía de estar en la obra, vivir la experiencia y ver qué norma aplicaba. Y ahí construía yo mi conocimiento. Y pocas veces nos dábamos tiempo de investigar o de leer tratados de estabilización. Bueno, existen, como decía, innumerables investigaciones normativas para el uso de cemento en estabilización o mejoramiento o tratamiento, como quieran llamarlo. Y en este caso la Portland Cement Association ha sido también, dentro de lo que viene de Norteamérica, un gran aportador de conocimiento, y tiene dos guías de diseño para dosificación. Una que es para CMS, que son para suelos modificados con cemento, que sería la categoría A que yo puse al principio, donde me equivoqué, y las bases tratadas con cemento. Ahí están los dos extremos. Nos falta ese nicho intermedio que tenemos que justamente interpolarlo de este tipo de documentos y de estas normas, porque ellos mismos, además la PCA, es la que alimenta la ASTM y la ASTO. Entonces, aunque yo busque en ASTO, busque en ASTM, me voy a encontrar siempre con lo mismo. Es de ahí cuando yo recurro más a Europa, y a España principalmente, porque ellos alcanzan a hacer esta diferencia en sus libros y en sus aplicaciones y en sus normativas. No en una forma tan tácita, dependiendo cómo lo estén aplicando, pero yo diría que ahí también han incluido esta tercera categoría, pensando principalmente en estabilización de suelo o reciclado. Por eso que nosotros vamos ahora a abstraernos un poquitito de ambas y decir, bueno, ok, yo entiendo lo que necesito, ya sé cómo son los diseños de los pavimentos, me voy perdón, me había checado ahí, a limitar ahora a mi conocimiento, o sea, voy a tratar de extraerme un poquitito de las normativas, en lo que más pueda. Entonces voy a decir el diseño mezcla, aunque el ingeniero debe ceñirse a las normativas de su país, es importante que no pierda de vista los objetivos de ingeniería del proyecto. Y como vimos, los objetivos de la estabilización de bases para reciclados con materiales marginales eran bastante distintos a los objetivos que se persiguen en la estabilización de subrasantes o en las bases tratadas con cemento. Y si yo trato de poner también una diapositiva que he utilizado bastante en los capítulos anteriores, les indico acá que, de acuerdo a los capítulos de diseño, los requerimientos de las propiedades mecánicas dependen 100% de esta exigencia. Necesito resistencia a la compresión y ojalá una muy buena resistencia para los primeros días, porque ahí mi preocupación es el tránsito de construcción, el tránsito de los camiones que van a venir después a colocar la capa de asfalto o otro tipo de vehículos que tienen que a veces también entrar al camino. Por ejemplo, tocó un proyecto donde están instalando unas vigas de un gran puente y entraron unos camiones y unas grúas de gran peso sobre el material. Y me preguntaron si iba a resistirlo o no. Yo tuve que hacer un poquito de esfuerzo y decir que sí, que iba a resistir, porque el problema ni siquiera era el daño que se le hacía al pavimento, sino que era el daño que podía ocurrir porque la grúa pudiera desestabilizarse, producto de que
iba a estar sometida a unas cargas muy grandes. O sea, ese es un caso extremo, pero en realidad en la práctica yo necesito que pasen los camiones de asfalto, los camiones de concreto o todos los camiones que necesitan traer material para construir la vía. También necesito un módulo, pero ya vimos en clase que ese módulo es para poder reducir el estado de tensiones en la subrasante. O sea, yo necesito una rigidez de este material para controlar las deformaciones de la subrasante y evitar que esa subrasante deforme más allá de lo recomendado para las capas superiores y eventualmente tampoco colapse durante el proceso de construcción. Entonces necesito un módulo. Pero ese módulo yo lo necesito también a los 28 días, no lo necesito antes. ¿Qué pasa intermedio? Bueno, intermedio va a haber deformación resiliente, pero como yo no tengo capas estructurales todavía arriba, y estas capas recién se están cementando, todos esos movimientos me juegan a favor. De hecho, la deformación resiliente del suelo, producto de tensiones, me juega a favor de los estabilizados con cemento, de los estabilizados con asfalto espumado, e incluso de las mezclas asfálticas. No me juega a favor en el pavimento concreto, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el curso de concreto. Y el tema de estabilidad de agua, que también tenemos que hacerlo a los 28 días. Me preguntaba el otro día un ingeniero, ¿por qué? Porque son los 28 días, ¿por qué no lo hace como todas las normativas lo dicen en los 7 días? ¿Pero por qué? Yo les decía, ese material va a estar en servicio de los 28 días en adelante. Ahora, si antes de los 28 días, en los 7 días, los 6 días, llueve y se satura el material, lo que vas a tener que hacer en esa obra es suspender la obra, porque por distintas razones tampoco vas a poder trabajar. Entonces yo no puedo, es un poquito absurdo, como hacen algunas normas, medir la estabilidad de agua o la durabilidad del pavimento con probetas a 7 días. Pues si me ocurre algo de 7 días, o durante el periodo de construcción hubo una inundación, yo tengo que esperar que se seque y ese proyecto va a tener que esperar para que pueda transitarse. Porque casi el sentido común me dice que no. Entonces yo estoy ahí en el proyecto y estoy controlando el proyecto. Cuando yo me vaya y entregue el proyecto al servicio es cuando yo ya no tengo control de lo que pueda ocurrir. Entonces ahí sí me preocupa tener una especificación y asegurarme que la estabilidad bajo el agua va a ser, que el material va a tener una buena resistencia a la estabilidad bajo agua. Como dijimos también, hay los países nórdicos, el hemisferio norte, la estabilización con cemento o todo tipo de estabilización también están sujetas a una exigencia un poquito mayor, que España y los países de Latinoamérica no la tienen. La reconocen, existe, pero no la tenemos, y tenemos ese factor a favor en donde no tenemos que diseñar para resistir ciclos de hielo y deshielo o permafrost o temas más extremos o condiciones más extremas de temperatura de esa índole. También hay que recordar que, a pesar de que hablamos de tensiones admisibles, módulos y otros factores, estos factores, en el caso de un camino de bajo volumen de tránsito, no son tampoco un dato único, porque va a depender mucho si eso es un camino que yo voy a dejar con una capa de rodadura no estructural, pensemos en un tratamiento bicapa, monocapa, o le voy a colocar una capa estructural en futuro cercano, 8 o 10 centímetros de asfalto, o algún tipo de losa concreto. Entonces, la exigencia de ese material ni siquiera la puedo analizar así genéricamente porque depende del proyecto y cómo yo cuáles van a ser las condiciones de ese proyecto. ¿Por qué le voy a poner de más o por qué le voy a poner de menos? Ok, sigamos. El diseño de la mezcla, y también un resumen, porque aquí pueden ir a la literatura europea, inglesa, española principalmente, tienen muy buenos procedimientos de diseño de mezcla, o la literatura norteamericana. O también hoy día muchos países en Latinoamérica también tienen su normativa y su literatura, pero es ahí donde
yo he encontrado mis mayores problemas en la aplicación y poder explicar por qué lo estoy haciendo así y por qué necesito cambiarlo en mi proyecto. Bueno, la caracterización del suelo es súper importante. La granulometría y las propiedades índice, el límite líquido, el límite plástico, ya sabemos que es fundamental porque determina, nos pone en el nicho de si el material puede o no puede ser utilizado. Y con eso ya yo di mi primer paso. Luego, si ustedes van a las normas, van a encontrar muchos otros ensayos más que se pueden pedir. Entre otros, lo más importante está la materia orgánica, porque mucha presencia de materia orgánica va a disminuir la resistencia o retardar en la ganancia de resistencia. En general, va a ser las dos cosas. Así que, por definición, se reduce la materia orgánica, normalmente un 1%, pero también está el contenido de sulfato soluble, porque se produce hinchamiento, se produce una, una reacción química desfavorable que a veces puede ser exagerada en un pavimento y puede hincharse inflarse el camino. Entonces, se pone exigencia bastante alta sobre el contenido de sulfato soluble. También hay otras exigencias, que no me acuerdo en este momento exactamente, pero creo que, por ejemplo, el contenido de magnesio, no estoy seguro, pero a lo que voy yo es que la forma en que yo voy a diseñar mis ensayos de dosificación y control, automáticamente voy a tener control respecto de la presencia de estos materiales. Por eso que muchas veces las normas quieren ponerme el listado completo de todo lo que tiene que existir para que yo lo pueda hacer bien, pero en realidad nosotros estamos trabajando en ingeniería, estamos trabajando en camino, no puedo estar haciendo diseño y ensayos que me mueren meses y a veces un buen proceso de dosificación del laboratorio, haciendo esos ensayos correctos, inmediatamente van a saltar los problemas que pudieran yo no haber medido si, por ejemplo, no hice ensayo para ver contenido de sulfato soluble, que no es un ensayo tan simple. El ensayo de materia orgánica sí lo es. Y así habían otros ensayos que no los pongo. Pero por eso, en el fondo, lo que quiero insistir acá, que cuando uno parte de la agrometría y el tipo suelo, ya después hay una segunda derivada, que es cuál es el tipo de arcilla, cuáles son los minerales, que yo no puedo hacerle un análisis radiográfico a todos estos materiales, pero sí estoy seguro que los ensayos mecánicos que yo estoy usando para diseñar mi mezcla van a acusar problemas. Y si esos problemas los puedo resolver, voy a tener que hacerlo en realidad a través, en ese momento, de estudiar más a fondo mi suelo. Y si ese suelo no me sirve, lo voy a tener que cambiar. Otro ensayo, bueno, aquí había puesto reacción alcali-cemento, contenido de sales de magnesio, eran otros ensayos, en realidad los tenía escritos, no lo había leído. Pero hay otro ensayo sí que yo considero que es importante tenerlo, que es medir el CBR del suelo. Y en alguna literatura el CBR 50 como mínimo, yo hablo de 30, 40. ¿Por qué? Porque justamente un suelo marginal es un suelo que ojalá en el momento que yo lo compacto en terreno, antes que haya logrado su cementación, tenga un CBR de un 30-40%. Porque con ese, incluso 50 se pide en algunos países, porque con ese valor de CBR yo tengo asegurado la circulación de los vehículos. Tengo asegurado de que no, obviamente si tengo el espesor correcto, que no voy a producir grandes daños o ningún tipo de daño a la estructura que yo estoy conformando. Entonces la exigencia de un CBR, y esto es válido también para todos los otros tipos de estabilización, entre paréntesis, pero el cemento es el que saca a la luz todos estos temas. Y me va a garantizar a mí de que cuando yo haga este material y todavía esté en el proceso de densificación y todavía esté en el proceso de cementación, perdón, yo tengo la resistencia para resistir los vehículos de construcción que necesitan operar en mi camino.
Así que ese ensayo creo que es importante tenerlo para solamente dar seguridad de que el proceso constructivo se va a llevar a cabo sin problema. Y luego, obviamente, yo voy a diseñar para tener la resistencia que requiere el diseño, de las cuales vamos a hablar más adelante. Respecto del agua, también se controlan las sales, los sulfatos. Siempre se habla de tener agua potable, agua que se pueda beber, pero para todos los casos de estabilización, el criterio del 90% es un buen criterio, que quiere decir, incluso puede ser un poquito más allá también, 80%, dependiendo del proyecto que ustedes estén trabajando. ¿Y qué quiere decir este criterio? Es que si ustedes hacen el ensayo con agua potable y lo hacen con ensayo con el agua que tienen disponible en su obra, la resistencia no puede perderse más allá del 90%. Esto hay que considerar además que yo cuando diseñe, si yo voy a especificar, por ejemplo, un diseño para una resistencia de 15 kilos por centímetro cuadrado con presión a los 7 días, yo voy a tratar de que mi resistencia, mi diseño, sea al menos 10% más, para tomar en cuenta toda la variabilidad que tiene el proceso constructivo. Ese otro criterio que también lo encontré en la literatura y lo he adoptado porque considero que es muy bueno. O sea, no porque yo en el diseño pongo 15 kilos por centímetro cuadrado, ese es mi número mágico. Recomendamos diseñar para valores de 10, 15 y 20% más. O sea, agregarle un valor de confiabilidad a el diseño de la mezcla. Otro aspecto también interesante es hablar de la humedad óptima de compactación y la densidad de diseño. Aquí hice dos gráficas con dos curvas, en donde la curva en naranjo, no sé qué color es este al final de cuentas, en la curva sería la curva del suelo normal, y las curvas en blanco serían las que estarían con aditivo, con cemento. Y hay dos cosas que nosotros vamos a ver, dice, la densidad máxima y la humedad del suelo comienza a variar más o menos con un 2% de cemento más arriba. Ahí ya comienza a haber una densidad distinta. Ahora, esa densidad, dependiendo del tipo de suelo, si es limo, arena o arcilla, puede ser mayor, menor o igual. Por eso no hay que asustarse si uno hace un suelo, y por ejemplo con un limo, está logrando los valores de resistencia, pero no está logrando los valores de densidad equivalentes al suelo sin cemento, porque hay distintos efectos en que hace que el material o producto de la densidad del cemento aumente su densidad, pero producto a la floculación, producto a cómo se reestructuran las partículas finas, termine teniendo una menor densidad. En el caso de las arcillas, por lo general se mantiene muy parecida al material en su origen, pero las arenas se trasladan hacia arriba y los limos se trasladan hacia abajo. Esto también es tema de literatura y de investigación, pero es importante saberlo para no asustarse, sobre todo cuando uno emplea, por ejemplo, como limo, en que puede requerir un poco más de agua, la humedad óptima puede cambiar en esta dirección, pero por sobre todo uno piensa que está haciendo algo mal porque no está obteniendo las densidades. Ese es un caso. El otro caso que dice acá, la sensibilidad a la Optimum Moisture Content, ahí me quedo en inglés esto, la humedad óptima de compactación, para un 97 o 98%, que es las condiciones ideales para exigir, tiende a disminuir. ¿Qué significa esto? Significa que si mi suelo tiene curva Proctor, para una densidad, por ejemplo, 97%, yo tengo un rango de humedad un poquito más amplio para desplazarme y equivocarme en terreno. Pero en el momento que yo empiezo a utilizar cemento, el cemento hace que las curvas se aprieten un poco.
y en términos prácticos esto se traduce en que yo ya no tengo la misma holgura o la misma ventana para poder trabajar con el porcentaje de humedad. Y hay que tener en cuenta que el porcentaje de humedad a veces se habla que tiene que estar más arriba o más abajo. En general es mejor que esté un poquito menos, pero hay que estar luchando para no perder el agua, porque el agua se está perdiendo, se está requiriendo por tres conceptos. Uno, para hidratar el cemento. Otra, agua se está evaporando, se está yendo, y si hay viento o hay calor se puede estar yendo más rápido. Y otro, porque la relación agua-árido o agua y material seco va a aumentar, porque al agregar cemento, yo estoy agregando material seco en el sistema. Entonces, el manejo del agua es bastante delicado en ese sentido, porque son muchos aspectos que se están mezclando en el momento. La mejor recomendación para esto es que el proceso de construcción ande como reloj, para no tener que depender de tiempo o depender de efectos climáticos o depender de que la máquina esté haciendo bien la operación. O sea, hacerlo todo homogéneamente rápido y consistente. Estos son algunos aspectos que uno tiene que saber respecto de la humedad, sobre todo para no preocuparse si hay cosas extrañas que de repente pueden estar apareciendo cuando estoy usando cemento. Ahora, el diseño de la mezcla están los criterios que vienen de la AASHTO y vienen de la PCA y particularmente de la AASHTO T136, T135, que determinan la cantidad de cemento no por compresión ni resistencia, sino que por el ensayo de congelamiento y el ensayo de humedecimiento y secado en horno. Entre estos dos ensayos, sobre todo el humedecimiento y secado en horno, se puede requerir hasta 3-4 semanas para obtener el diseño del material. Y con ese criterio, además, es que se construye en esta tabla, que es la primera que les mostré, en que nos obliga a nosotros a utilizar grandes cantidades de cemento, que todavía incluso esta tabla está en varias normativas en Latinoamérica, o también, no hace muchos años atrás, en Paraguay todavía utilizaban la norma T135 para el diseño de estabilización con cemento. Mientras que en realidad, si yo no tengo, como en España no lo tienen y en Latinoamérica tampoco, no tenemos problemas de congelamiento o un problema muy extremo de secado y humedecimiento, yo de alguna manera puedo omitir esos resultados de ensayo. Y puedo adoptar, por ejemplo, el ensayo que se utiliza en asfalto espumado, que es la resistencia retenida, que yo creo que para el caso de condiciones de humedad y saturación, por la experiencia que he tenido, acusa inmediatamente si el material, en la dosificación que yo optimicé por compresión, me va a funcionar también en cambios cíclicos de saturación y secado. Por lo tanto, estos ensayos son los que explican por qué nosotros, en general, aparecen estas tablas en distintos libros y literatura, como las recomendaciones de la cantidad de cemento a utilizar. Y por otro lado, nosotros aparecemos diciendo, no señora, use este material, el A7, y no pase más allá de 3% de cemento. Hay toda una contradicción muy grande. ¿Cómo puedo justificar yo eso frente a esto otro? ¿Por qué? Porque yo no voy a considerar ese criterio de el ensayo de secado en horno y saturación o el ensayo de congelamiento y descongelamiento para determinar mi cantidad de cemento. ¿Y qué ensayos voy a usar? Y aquí pueden irse las normas que ustedes quieran, pero cómo uno debe pensar el proyecto.
Bueno, no soy, pero he pensado también así. En Europa hace ya un tiempo atrás, y particularmente en España, se movieron a hacer ensayos de compresión no confinada. ¿Por qué? Porque es un cilindro fácil de hacer, es fácil de compactar, y yo puedo, a través del ensayo de presión confinada y probando con porcentajes de 1%, 1,5%, 2%, puedo ir determinando cuál es mi porcentaje de cemento óptimo. Ahora, ¿y cuál es el porcentaje óptimo para una resistencia inicial? Y esa resistencia inicial no es una resistencia estándar, es una resistencia que yo debo dar como ingeniero de proyecto. Ahora, como esta es la etapa de construcción, y es para la recepción de la obra, todavía no entra en servicio, se habla en caso de proyectos de, y yo ya lo mencioné en el curso de diseño, de 15 kilos por centímetro cuadrado, como, o 1,5 megapascales, como un valor estándar para medir a los 7 días. Eso significa que a los 28 días el material va a tener una resistencia mayor, que es la resistencia que a mí me va a producir luego el módulo que yo requiero y sobrevivir los años que tengo que dar servicio con ese pavimento. Ahora, tener resultados a los 7 días también es importante, porque de esa manera también yo puedo ir controlando en obra de forma más o menos rápida. Puedo tomar muestras en obra, compactarlas, dejarlas guardadas a temperatura ambiente, ojalá a temperatura similar a la de la obra, y ir controlando 7 días. Con eso yo tengo resuelto mi situación de diseño de cantidad de cemento para cumplir la cantidad de la resistencia a los 7 días y los vehículos pueden pasar. Si una vez que yo decido lo óptimo, puedo hacerlo con un porcentaje más arriba, preparo probeta y ahora sí hago ensayo de 28 días. Incluso si puedo me guardo probetas a 60 días para finalmente hacer los ensayos de compresión y saber cuál es el valor de resistencia que yo voy a aportar cuando la vía esté en servicio. Ahora, ustedes dicen, yo puedo entregar la carretera en servicio un poquito antes, puedo entregar los 12, 15 días después que hice todo el proceso de construcción de la capa secundaria, hice todo lo pintura, señalización, pero bueno, 28, 20 días, 19 días tampoco va a ser una gran diferencia. El pavimento va a entrar en servicio y no van a alcanzar a pasar ni un décimo, ni una centésima de los ejes equivalentes para someter ese pavimento en fatiga. Así que tampoco a mí me preocupa, menos todavía un camino de bajo volumen de tránsito. Entonces yo me guardo las probetas para un ensayo de compresión a 28 días y estar seguro de que tengo la resistencia con la cual yo diseñé mi proyecto. También es importante tener el ensayo de módulo elástico. ¿Por qué? Porque ya vimos en capítulos anteriores que una de las dificultades mayores que vamos a tener nosotros en los caminos de bajo volumen de tránsito es que no podemos usar el método ASTO con la soltura que quisiéramos utilizar. Entonces, si yo quiero usar el método ASTO, que yo soy muy partidario del método ASTO 93, porque creo que si se usa con criterio y conocimiento, uno anda muy bien con el diseño, y ha sido mi experiencia por muchos años, muchos años, en donde mis diseños han andado muy bien y he podido comprobarlo, he podido pasar 20 años por el mismo camino y saber que funciona como uno lo tenía considerado, o haber hecho estudios retroactivos del proyecto. Pero el problema es que yo, ok, puedo hacer el método ASTO, puedo aplicarlo matemáticamente, pero lo que me va a ser difícil es demostrar un coeficiente estructural, porque el proceso de retrocalcular o de asignar un valor de coeficiente estructural a un material no es simple. Y utilizar la metodología que se emplea para las bases tratadas con cemento, ya sabemos que no me conduce al valor del coeficiente estructural que yo necesito, o sea, que corresponde. Entonces es mucho más fácil pensar en que a futuro yo tengo que hacer los caminos de bajo volumen de tránsito con métodos analíticos, que yo ya les enseñé cómo más o menos tenemos que hacerlo. ¿Y por qué es más fácil? Porque el método analítico
puede ser un poquito distinto entenderlo, pero una vez que uno lo entiende es muy simple, muy directo. Yo puedo medir módulos elásticos, puedo medir resistencia a la compresión, puedo medir todo. Entonces no tengo que estar buscando correlaciones extrañas. Entonces tengo A, B y C para construir mi nuevo mundo. Por eso, esta es una de las cosas que va a ir cambiando fuertemente, porque efectivamente en la literatura que a mí me gusta, que es la más antigua, en aquel momento todavía no se hablaba de los métodos analíticos. Y la mayoría de los métodos eran por diseños por CBR, diseños por método ASTO 72, o diseños muy empíricos, tablas de diseño incluso, en donde eso no había una correlación directa entre el material que yo estoy produciendo en el laboratorio y en la obra con el diseño estructural que estoy haciendo. Entonces es muy fácil el día de mañana producir una probeta para hacer la medición de módulo o medir resistencia y medir el módulo. Y esto no es que lo vamos a tener que hacer durante toda la obra. Yo hago mi dosificación, determino mi porcentaje de cemento, preparo mis probetas representativas a los 28 días, y si el material no ha cambiado, yo no tengo que repetir esos ensayos. Ya después los puedo aislar. No son ensayos de control, como compresión a los 7 días. Son ensayos para cerrar el capítulo del diseño. Ahora, obviamente si va a haber un cambio en los materiales, va a haber un cambio en el cemento, bueno, tendré que repetir de nuevo el proceso. Pero eso tampoco es un trabajo, es algo que sea ilógico. Y si quiero cambiar el material, me va a cambiar el módulo, cambio mi diseño y punto. Este ensayo sí lo quise incorporar lo que lo encontré también revisando toda la literatura, es que dentro de los ensayos de los 28 días también yo incluyo el ensayo de resistencia retenida, donde en el caso de resistencia retenida, vamos a hablar de 70 o 75%, en asfalto espumado hablábamos de 70%, en la parte de cemento se habla de 75%. Yo creo que algún día habría que uniformar si 70 o 75%, y eso va a ser en función de la importancia del proyecto o las condiciones que ese proyecto esté sometido, o los valores mínimos que se tienen que obtener. Pero nosotros podríamos, en el caso del cemento, utilizar el ITS, el índice de extracción indirecta, retenida, pero eso nos obligaría a hacer la probeta de extracción indirecta. Por lo tanto, también se puede hacer a los 28 días, también con la misma probeta cilíndrica, otra por supuesto, porque la otra la vamos a romper, el ensayo de compresión no confinada, retenida. También se puede hacer y está en la normativa para el ensayo de compresión no confinada. Ahora, una cosa súper importante respecto del valor, ustedes lograron obtener su resultado de compresión final cuando el material finalmente tuvo una ruptura en 45 grados. Es muy probable que en los ensayos 7 días, las probetas cuando fallen en la prensa, deformen de las maneras más ridículas que hay, en forma de globo, con estrías, con distintos tipos de fisuras, y eso lo que va a hacer es un indicador de que ese material todavía no ha alcanzado su nivel de rigidez y todavía no se ha cementado completamente. Va en camino a obtener su resistencia, pero si yo quiero estar seguro de que estoy midiendo la resistencia final y estoy correlacionando con el módulo del material, la probeta que yo ensayé para módulo, luego tengo que llevar la rotura para asegurarme de que la rotura es un material frágil y que el módulo de ecuación que yo estoy considerando en el diseño es correcto y que estoy dentro de un medio analítico del material que corresponde. No puedo correlacionar una resistencia a la compresión, que muchas veces se hace, en donde el material falló de una forma muy extraña y después usar esa ecuación, esa resistencia para calcular cuál sería el módulo. Son dos cosas completamente distintas.
El módulo se relaciona con la compresión siempre y cuando el material se fracture de forma frágil. O si no, estamos hablando de otro módulo. Incluso podríamos estar hablando hasta de un módulo resiliente. De ahí lo importante es que a los 28 días yo haga estos ensayos para cerrar mi círculo, que es independiente a los ensayos que yo voy a hacer para el control semanal o el control diario de la obra. Ahora, efectivamente a los americanos siempre les ha incomodado mucho el ensayo de la T185, que es el ensayo de saturación y secado, que es muy, muy largo, y en la Universidad de Texas, y se adoptó ahora como una norma en el mismo estado de Texas, no sé si lo han adoptado otro estado, este ensayo que se llama el Tube Suction Test, o tubo de succión, ensayo de tubo de succión, que ustedes lo ven, es un aparato relativamente simple que ve cómo fluye el agua a través del material estabilizado con cemento. Y eso está correlacionado con los aspectos de durabilidad del material en condiciones de saturación. No conozco en mucho más detalle cuáles son las especificaciones del ensayo, pero por lo menos ahora se lo describo. Y yo creo que esto responde a una necesidad que ellos tenían de buscar un ensayo rápido, fácil, para ver el tema de la saturación. Y muy probable que ya estén también hoy utilizando ensayos de mecánicos para la dosificación y el control de los ensayos de cemento. Si no lo están haciendo así, no sé cómo van a progresar más en la tecnología. Bueno, esos son uno de los cambios que vienen, no este ensayo, es la filosofía del diseño, que nos va a obligar a replantearnos cómo hacemos los ensayos de laboratorio, cómo especificamos los ensayos de laboratorio y cómo hacemos el diseño, para no quedar sujeto a un coeficiente estructural y a un método empírico que lo estamos adaptando de una manera muy forzada a nuestra problemática. Bueno, esto sigue. Algunas de las propiedades mecánicas del sistema, ya lo hemos visto harto, se sabe que la resistencia en la compresión aumenta con la cantidad de porcentaje de cemento, los puntitos negros, en la nube de puntitos que uno consigue con suelos finos, los puntitos blancos, en la nube de puntitos que uno consigue con suelos granulares, suelos en donde efectivamente se obtiene mayor resistencia y a mayores cantidades de cemento, en todos los casos también aumenta la resistencia. Y aquí estos son valores típicos que se pueden encontrar, donde ustedes ven que la arcilla, incluso, el valor mínimo a 7 días de 15 kilos por centímetro cuadrado o 1,5 megapascales. Pero ustedes ven que a 28 días los valores tienden a subir, y bastante. Los limos y los limos arenosos son rangos bastante amplios porque depende de la granulometría del material. Y lo mismo ocurre con la arena y la grava, porque va a depender mucho de la continuidad de la uniformidad, de la granulometría, de una granulometría uniforme, que no tenga muchos huecos. Entonces, estos son valores más o menos razonables que ustedes tienen. Acá aproveché de poner números de razones de Poisson que se pueden aplicar en los distintos materiales. Ahora, usar en realidad 0,25 es un número razonable porque el módulo de Poisson en el método analítico no hace un cambio de ninguna manera significativo en el resultado del diseño. Pero cuando uno mide el módulo Poisson propiamente tal en estos tipos de materiales, estas son las diferencias que se pueden encontrar. Y los módulos elásticos, aquí los cementos también pueden tener esto que hablábamos en el caso de la falta espumado, de fase 1 a fase 2. En la fase 1 podemos tener para esta cantidad de cemento resistencia a 800, 2000 megapascales, pero los 2000 megapascales los vamos a tener con los suelos granulares,
los suelos mejores, pero ya con suelos finos vamos a tener resistencia, módulos más cercanos a los 800. Y en la segunda fase probablemente 500, 600 megapascales. Eso también hoy día se puede medir en terreno, sobre todo el de fase 2, porque el material ya está fisurado, empleando deflectometría de impacto. Ustedes pueden ir 28, 60, 90 días más tarde y si tienen la posibilidad de hacer una medición de deflectometría de impacto o con Viga Benkelman, de retrocalcular el valor del módulo y estar seguros de que lograron el objetivo que tenían. Nunca el módulo de fase 2 nunca va a correlacionar con el módulo que ustedes están llevando en el laboratorio, porque es el módulo de la estructura, no del material per se. Bueno, este también es otro tema que yo he venido trabajando, un poco asistiendo a empresas que se dedican a este tema, que es el cemento con aditivo. Y algo me recuerda que pasó con los asfalto espumado. Cuando se descubrió la tecnología del asfalto espumado, de un día para otro apareció un método técnicamente factible de utilizar, pero y de producir materiales equivalentes a lo que se hacían en las bases asfálticas, pero utilizando la mitad del asfalto. Eso, dicen las malas lenguas, fue la razón por que se patentó y se ocultó la patente por tantos años del asfalto espumado. Y solamente vino a irrumpir en los años fines de los 80, en realidad incluso en los 90, fines de los 90, como una tecnología que se empezó a usar, empezó a entrar al mercado. Diría del 94, 95 en adelante. Es curioso que, considerando que esa tecnología había sido inventada en los años 50, permaneciera tantos años escondida. Aquí también en la literatura uno encuentra que a partir del año 60 se comenzó a investigar el uso de diferentes aditivos para mejorar la resistencia de los suelos arcillosos, o sea, de la resistencia de la estabilización de cemento, de suelos arcillosos con cemento, para evitar justamente este efecto de tener que aumentar tanto la cantidad de cemento. El objetivo original, dice, era ahorrar el contenido de cemento, pero reducir también los efectos secundarios que tenían que ver con la retracción. Y aquí ustedes ven algunas curvas que salen también del libro académico de Kirsty, en donde en este caso se están usando 3 tipos de aditivos. Y esta es la curva de ganancia-resistencia de un material de arcilla sin aditivo. Y estas son las curvas de resistencia de estos otros materiales, de estos otros aditivos, para un contenido de cemento 5%. Y van a darse cuenta, acá estamos hablando de días, que en términos de días, la ganancia de resistencia de estos materiales es muy lenta. Pero se ha demostrado que esa ganancia de resistencia, mientras solamente sea un retardador, que no estamos hablando de un retardador defraudado, no solamente baje la resistencia, sino que la baje durante ese periodo y luego me mejore la resistencia, es infinitamente mejor que esta condición del cemento. Porque en este periodo de vida, el pavimento todavía necesita acomodarse con el suelo y con el tráfico de construcción y las primeras pasadas de camiones. Entonces, que el material tenga un comportamiento reológico que permita deformarse y seguir ganando resistencia es un plus infinitamente alto. Pero esto aplica para ciertos materiales con ciertos contenidos de arcilla y para ciertos tipos de aditivos. Entonces, esto está hoy día en el mercado y una vez que las empresas empiezan a descubrir esto y se empiezan a dar cuenta de lo importante, no va a aparecer solo un producto, van a aparecer muchos más.
y van a tener que respaldar todo este nuevo conocimiento de ingeniería para hacer algo muy similar a lo que se hace con el asfalto espumado y de repente definitivamente estabilizar suelos con arcilla, con menores porcentajes de cemento, más aditivos. Todos en estos momentos son aditivos que están patentados, están en procesos de investigación y vamos a tener materiales de infinita mejor calidad que el que yo hubiera utilizado usando el cemento solo cuando se trata de un material con arcilla. Y fíjense que esta gráfica, y me gusta ponerlas a mí así, que se vean viejitas y que se vean de esas gráficas que se imprimían con fotocopia, está indicando de que este es un conocimiento que viene de muchos años, pero ahí quedó guardado. Y algunas personas han podido sacarlo a flote, pero se encuentran con un momentum que lleva a otra dirección. Entonces aquí yo estoy enseñándole a ustedes para el futuro, y quizás no un futuro tan lejano, porque ya hay varias empresas que están utilizando algunas de estas técnicas para lograrlo. Pero no cualquier producto sirve y no cualquier suelo sirve. Aquí sí que ya entramos a un nivel de ingeniería de segunda derivada, pero esa segunda derivada me va a permitir a mí construir caminos mucho mejores, con menos cantidad de cemento y mucho más barato porque todo va a ser con el material que tengo ahí mismo. Pero requiere un poquito más de ingeniería al principio porque es desconocida. Esto es lo que quise poner solamente para dejarlo como un tema en la mesa. Y recordarles que el cemento no solamente está hecho para aproximadamente ese nicho que marqué yo ahí con rojo, sino que ustedes pueden, muchos materiales, arenas, limo, transformarlos en materiales aptos para cemento y aptos para el empleo de estos aditivos, porque pueden agregarle a estos materiales que están en este nicho de acá la calidad de la arcilla que ustedes requieren para el tipo de aditivo que están utilizando y con el material que Dios les puso al lado, quizá hacer los mejores caminos que pueden imaginarse. Por desgracia, como esto no ha sido apoyado por la grande industria hasta hoy día, y va a pasar un tiempo, pero cuando se descubre, va a ser un gran, o sea, ya se descubrió en realidad. Cuando la gente confíe y descubra las empresas que tienen esta tecnología, van a hacer fila en sus oficinas para utilizar esta tecnología. Pero bueno, ese es lo que yo predigo para el futuro. Como decía entonces, estos aditivos lo que hacen es que modifican la biología del material fresco. De ahí a que se produzca esta situación de la curva. O sea, el material no se transforma en material rígido inmediatamente, sino que queda como una masa de material que sigue ganando resistencia y mucha resistencia en el tiempo, pero, eh, pero todavía tiene mucha capacidad para ser compactado, densificado y adaptarse a las deformaciones que el suelo tiene que experimentar. La gente se olvida que cuando yo uso materiales de alto nivel de cementación, todavía falta que el suelo se acomode. El suelo se va a tener que acomodar en el tiempo porque hay un fenómeno que se llama deformación resiliente. Y para eso medimos el módulo resiliente. Y esa acomodación que va a ocurrir con los primeros años de tránsito, o los primeros meses de tránsito, no va a poder ser igual para el material que está arriba si el material que está arriba ya está cementado. Bueno, esto ya lo vimos, como los suelos se pueden transformar en aptos para uso en cemento y su principal ventaja es que físicamente no solo hago reaccionar la arcilla, sino que además mejoro el proceso de reológico de acomodamiento de las partículas y el fenómeno de densificación y reacción química que está ocurriendo en ese periodo. Entonces, contrariamente, yo no necesito, y es un requisito general para la estabilización del suelo, resistencias muy rápidas.
Si me dicen que hay que poner tránsito en poco tiempo, sí lo pueden hacer, porque yo les dije que especificaron un CBR de 40%. Y con eso ya ustedes van a poner tránsito arriba y no van a dañar el pavimento.